XX, mujeres, mujeres. ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Un gusto tener la oportunidad de saludarles en este inicio del 2016, en donde esperamos retomar y revitalizar este espacio de XX Mujeres. Maribel Ortega Arreola te saluda y lo hago con el gusto de siempre, a nombre de Alejandro Padilla, que también nos asesora y nos acompaña en la producción de este espacio. 2016 puede ser un año de oportunidad para algunos, un año de vida, pero también un año de muerte en términos de los negocios. De acuerdo a datos estadísticos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, hay un censo, un directorio, digamos, en donde sabemos que el promedio de vida de algunos negocios, cuando deciden nacer, es de 7 años. Hay algunos que mueren en el primero. Y los que más llegan a durar, en términos de pequeños, digamos, empresarios, 20 años. Las grandes empresas son las que más viven en este país y en el mundo en general. Y para abordar este tema, y la pregunta central que nos haríamos es, ¿y por qué? ¿Por qué en realidad hay estas situaciones? ¿Qué es lo que hace que un negocio nazca y al poco tiempo muera? Y la otra razón es qué hacen los que están haciendo bien las cosas, digamos, que van y permiten ir avanzando y avanzando. Quiero presentarles que se encuentra conmigo y agradecer siempre la atención y el apoyo a un maestro experto en la consultoría, en la mercadotecnia, procedente de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, y mejor conocido en el argot y en el ámbito como Pepe y cariñosamente Avi. Pepe Avi, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias Maribel, muchas gracias por la invitación. ¿Por qué algunos sí la hacen y otros la riegan tanto que mueren? Bueno, pues hay muchísimos aspectos que intervienen aquí, muchos aspectos culturales, muchos aspectos de formación, muchos aspectos de actitud, o sea, hay múltiples aspectos, ¿no? Pero fundamentalmente diríamos que esas personas o esos empresarios que emprenden un negocio, que lo forman, a veces no tienen la visión del tiempo. O sea, en un momento determinado lo inician con muchas ganas, les empieza a ir más o menos bien, se abandonan porque se engolosinan, por así decirlo, en ese término, y entonces no se reinventan. Y en los negocios hay que reinventarte diario, o sea, siempre están sucediendo cosas, es un movimiento que tienes que estar siempre al pendiente de las tendencias, de la competencia, porque siempre va a haber eso. Y muchas veces pierdes de vista eso, te empieza a comer el negocio y empiezas a tener un problema fundamental, que son varios momentos en los que en una empresa chiquita empieza a crecer y hay un momento en que no quieres o no puedes dar el paso al siguiente nivel. O sea, entonces dices, muchas veces te estableces en una zona de confort y dices, aquí lo estoy haciendo, pero eso es una muerte pronosticada, porque tarde o temprano vas a tener problemas con otros empresarios o con otras empresas que van a venir a hacer lo que tú estás dejando de hacer. A ver, en el siglo pasado hay como estilos, hay como estilos de iniciar negocios. En el siglo pasado la perspectiva era, tengo una idea, me late, tengo el recurso, lo lanzo. Si pega bien, ¿no? Y si no, pues a ver qué más se me ocurre. Claro. Y permeaba mucho esta parte de la intuición. Así es. En lo que avisoramos para este siglo XXI, digamos que ya no tendría que permear tanto la intuición. ¿Cuáles serían como estas diferencias y por qué al final del día entonces seguimos viendo que este paradigma sigue permeando? Es decir, claro, sigue habiendo negocios que sí viven, y hay otros que mueren. Sí, o sea, lo que pasa es de que las culturas van mejorando, van teniendo otro aspecto. Lo que tú dices es muy cierto. O sea, y yo creo que sigue siendo vigente, ¿no? O sea, el hecho de que, por ejemplo, alguien que es emprendedor, primero tiene que tener una capacidad de observación. Okay. O sea, esa capacidad de observación es en dónde puedo yo tener una idea, un negocio
que me pueda proyectar hacia adelante. Esa parte yo creo que sigue vigente y esa es una de las partes más importantes del emprendedor, o sea, que tenga la capacidad de observación. ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que hace falta que exista? Porque ahí es en donde te empieza a dar una oportunidad de idea, de negocio más sólido, en un sentido. Pero luego interviene una serie de aspectos, o sea, creo que la parte de la planeación de un negocio es algo que muchas personas dejan a un lado un poquito, o sea, y se meten a ser prácticos, o sea, que también a mí me parece bien muchas veces, porque a veces planear y planear y planear no nos lleva a actuar en el momento y la forma adecuada, ¿no? Pero la parte de la planeación es muy importante. Lo que se comenta mucho es de que un negocio que no se planea, pues ese también tiene un periodo de vida corto, porque no estás pensando en una visión de cómo irte desarrollando. Entonces muchas veces el empresario no tiene esa visión, empieza a tener éxito, empieza a tener forma, pero no planeó cómo ir creciendo, cómo ir teniendo ese grupo de actividades que le permita ir creciendo. Entonces, la planeación, la forma de investigación en cuanto a su ámbito, a su negocio, conocer la competencia, identificar los precios, identificar los canales de distribución, o sea, toda esa mezcla que se requiere, eso es lo que a veces se pierde de vista. Y si algo te funcionó de corto plazo, lo haces. Y en ese momento te estás tranquilo porque te está dando ya un recurso con el que tú pensabas, con el que te ibas a ser suficiente, pero llegó un momento en que ya no es así. Entonces yo creo que sí, efectivamente, la visión que se tiene de una idea, de lo de que decías del siglo pasado, es correcto, pero yo creo que sigue estando vigente, pero sí cada vez más creo que las personas tienen que entrar en los procesos de investigación, en los procesos de los mercados, estar muy cerca de una visión, y la planeación, la parte financiera, la parte legal, que es importantísima, la perdemos de vista, ¿no? Mencionas algo que invita a una pregunta mayor en términos de dos cosas. Una es, cuando vemos una tiendita o a alguien que se le ocurrió vender tortillas, invariablemente en esa cuadra te vas a encontrar a 2, 3 más. Así es. O alguien que le pega, por ejemplo, a este arroyo de recuerdo de los cupcakes que se dio en un momento dado, y así como eso, muchas otras cosas. Y la verdad es que hay gente que lo pone, la pega, le va muy bien, y a otros no. Aunque imiten el producto. En este sentido, ¿cuál es entonces ese valor agregado que sí se tendría que plantear el ama de casa, el que se quedó sin empleo, el que está buscando una opción que no es una plaza de base en una institución, y que hoy por hoy, frente a la crisis de oferta de trabajo que se tiene en este país, el emprendedurismo es una alternativa? Sí, claro. De la cual no tenemos mucho esta cultura, ¿no? De la formación como se tiene en otros países, pero tampoco tendría por qué ser un suicidio. Claro, claro. ¿No? Sí, yo creo que todo lo que dices es como muy correcto. O sea, mencionas tú lo que yo le llamo el síndrome del taquero. A ver, ¿cuál es ese? El síndrome del taquero es que tú en tu colonia ves que se pone un taquero en una esquina y empieza a tener un éxito inusual. O sea, muchísima gente lo aborda, etcétera, etcétera. El señor tuvo la visión de escoger esa esquina y de tener una salsa riquísima, y porque la carne pues es igual para todos. La diferenciación la hace él con su trato, con su forma de ser, y la salsa, ¿no? Bueno, y eso lo observas tú desde enfrente y dices, oye, pues es un negocio tan sencillo que ¿por qué yo no pongo otro? Y se lo pones en la esquina contraria para ver si le puedes quitar clientes, ¿no? Ese tipo de reacción es muy usual entre la población, y lo que dices, hay una tiendita y la pones la otra en la esquina porque piensas que tiene mucha gente y le vas a quitar tantito mercado. A veces son ofertas o son pensamientos válidos en el sentido de que tú lo que tienes que estimar es si hay para todos y si hay un mercado que sea importante. Pero además si tú tienes algo diferente que ofrecer. O sea, ese señor que puso los tacos y tiene una salsa exquisita,
Tú tienes que pensar si tienes una oferta de valor diferente o mejor que esa para que te puedas diferenciar y puedas competir bien contra él. Porque si le vas a poner un negocio similar a ese, lo más seguro es de que te vaya a ir no tan bien. ¿Por qué? Porque él ya tuvo la audacia y la visión y los productos y su mezcla, ¿verdad?, de ponerse ahí. Entonces, la cuestión es, tú tienes que tener un producto o un servicio que sea diferente o que tenga algún valor, que muchas veces el valor no es buscarle algo mágico, sino simplemente el trato de muchas veces de las personas es lo que hace la diferencia entre un negocio y otro. Entonces, ahí es en donde el empresario muchas veces intuitivamente, cuando vas a formar un negocio, se fija en algunas cosas, lo quiere repercutir por necesidad, por apremio, por como dice, que se quedó sin trabajo, pero sin tener claridad en todo lo que constituye ser un empresario. Entonces, el emprendurismo, como bien dices tú, el día de hoy todas las universidades están queriendo formar a sus egresados con un sentido de emprendedor, porque los trabajos son escasos, son muy escasos y mal pagados. Entonces, en ese sentido, las personas están y las universidades están preocupadas porque tengan la oportunidad de pensar en hacer negocio antes que también como alternativa de ser empleado. Digo, y ahí ya se abre una serie de discusiones de que si el empresario nace o se hace, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, sin embargo, el hecho del emprendurismo cada vez está más vigente y que yo creo que es lo que puede sacar adelante a muchas comunidades en México. Si no lo haces así, siempre va a haber subempleo y subempleo mal pagado. O sea, por ahí va. Digo, no estás en tu consultoría, ¿no? Y no pretendo que nos des en profundidad tampoco una consultoría como tal. Sin embargo, estaba yo pensando en personas que ofrecen un servicio o un producto y realmente es bueno, pero no hay capacidad de poder seguir avanzando en el ritmo en el que se desearía, porque además el mercado en ocasiones te demanda más de lo que tú puedes ofertar. Sí. O percibe al producto y al servicio como muy bueno y hay limitantes. Sí. Y ahí entonces la falta de la planeación de la que tú bien mencionabas. Sí. Sin embargo, ¿cuáles serían como, si enlistáramos en algunos puntos, cuáles serían los puntos más importantes que en tu opinión y por toda la experiencia de más de 30 años, 40, porque trabajaste para empresas transnacionales, has trabajado para empresas nacionales, que tú dices, estos son los aspectos que cualquier emprendedor tendría que considerar para no regarla, para no morir en el intento, sí. ¿no? Sí, claro. Eso es algo que me ha tocado ir viendo a través de la experiencia, más que una parte teórica, es una parte de personalidades, ¿no? Te voy a poner un ejemplo antes de contestar tu pregunta, porque creo que es algo que puede retratar muy bien esta parte del emprendurismo y sobre todo no morir en el intento, ¿no? O sea, en una ocasión un chico se presenta conmigo en la universidad en que trabajaba y me dice, oye, yo quiero hacer un nuevo producto. Fíjate, y le digo, ¿y de qué quieres hacerlo? Dice, bueno, primero necesitamos firmar un contrato de confidencialidad, porque esto es una idea mía, ¿no? Le digo, perfecto, muy bien, vamos a firmar. Ahora sí, dime de qué se trata. Y dice, pues mira, yo quiero hacer un producto que nació de una idea porque yo soy pesista. O sea, yo voy al gimnasio, hago pesas y todos los días salgo y me voy a comer atún porque tiene proteína, pero ya estoy harto de las latas de atún. Dice, entonces me pregunté yo un día, oye, ¿por qué no comes jamón de atún? Y entonces le dije, ¿jamón de atún? Sí. Pues empezó a buscar
Y en el mundo no hay jamón de atún. No, O pues sea, en la no vida. existe. Fíjate, primero, voy a ir desmenuzando. Primero, el muchacho tuvo capacidad de observación. O sea, él vio todo lo que había y él vio lo que podría haber necesidad, y en un momento determinado él dice, tengo esta idea, y entonces dice, ¿por qué no hago este negocio? Él no sabía absolutamente nada del jamón de atún, o sea, ni nada, ni cómo hacerlo, ni nada, nada. Nada más él sintió la necesidad por la observación que hizo de su vivencia personal. Ujú. Y entonces me dice, lo quiero hacer. Y entonces empecé a ver con ingenieros para ver cómo lo podía hacer, la materia prima. Le digo, pues excelente idea. Y entonces me dice, ¿por qué no me haces los estudios para poder ver si es viable el negocio? Le digo, perfecto, vamos a tratar de hacerlo. Otro punto, entonces, te estoy poniendo los parámetros. Observación. Ujú. Segundo, vienes a consultoría especializada para que te ayuden a visualizar algo que tú no conoces. Y entonces lo empezamos a derivar con gente que hace el producto de ingeniería en alimentos, y empiezan a hacer el producto para que quede un producto de una idea que nació comible, con sabor agradable, con textura agradable, o sea, que son muchos aspectos que intervienen para formar ese producto. Entonces lo empiezan a ayudar en esa parte, y empezamos a hacer los estudios de mercadotecnia, de investigación de mercados, empezar a hacer pruebas con el mercado. O sea, ya que tienes el producto, empiezas a hacer las pruebas, ¿no? Y entonces el muchacho empieza a tener problemas en ir viendo la proveeduría del producto, o sea, el atún. Pues sí, vas, si quieres comprar el atún, pues te lo venden a precio de mercado. Tú no puedes competir de esa manera, porque tu producto sustituto es el jamón normal, para Así los es, de jamón, etc. así Bueno, es. en ese sentido, lo que empieza a hacer esta persona es, bueno, se va a las costas a conseguir la proveeduría. Ojo, proactividad. O sea, es decir, observo, empiezo a tener un conjunto de consultores que me empiezan a guiar en mi proceso, y empiezo a ir a conseguir las cosas de una manera que me pueda brindar la seguridad de que puedo competir bien. Tenemos 2 minutos, me está diciendo 2 minutos. Alejandro. Bueno, entonces, en ese proceso lo que te quiero decir es de que el emprendedor tiene que tener capacidad de observación, tiene que tener capacidad de investigación, te tienes que tener capacidad de compartir y de trabajar en equipo y en colaborativamente con otras personas. Es muy difícil que tú puedas hacer todo. Entonces tienes que aprender a compartir, a decir, tengo que contratar a alguien que sepa vender porque yo no sé vender, yo sé producir o yo sé hacer. Y esa parte a veces nos cuesta mucho trabajo. Pero sobre todo creo que el punto más importante de un emprendedor es la tenacidad, la constancia. Ha habido emprendedores que me llaman a las 5 de la mañana, me despiertan porque se les atoró una cosa, y digo, no, espérate, o sea, no puede ser, pero así son los emprendedores, o sea, tienen capacidad de estar sobre. Y último punto que quiero comentar aquí es que tienen que tener la capacidad de resistencia a la frustración. O sea, nosotros en México culturalmente no estamos preparados para poder resistir un fracaso. Y nosotros tenemos que aprender, el día de hoy en la innovación, en el Silicon Valley de Estados Unidos, tiene más valor aquel empresario que fracasa 5 veces o 6 al que no fracasa la primera vez. El mismo Steve Jobs, ¿cuántas veces no fracasó? Ujú. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es tener esa capacidad de la frustración para seguir adelante. Rápidamente, tenemos 1 minuto. Me gustaría, al decirte las siguientes palabras, que me digas lo primero que viene a tu mente. Comunicación, Ideas, mercadotecnia, mercado, valor agregado, lo mejor, dinero, necesario, consumidor, el objetivo, emprendedor, ideas. Guadalajara, Padre. UNLA, Un excelente, y Teso, excelente, jesuitas. como dirían los jóvenes, chidos. Familia. Familia
lo único. Pepe Avi. Pues en el camino estamos. Con esto nos despedimos. Yo te quiero agradecer No, y esperemos gracias. que a quienes nos hayan visto y escuchado, esto que aquí decimos o hemos dicho, sirve de algo para detonar y vencer los miedos. Creo que hay miedos que paralizan, pero hay otros que tendrían que reactivarse. O sea, no tenemos que tener miedo a nada. Perfecto, muchísimas gracias. Hasta pronto, hasta siempre. XX, mujeres, mujeres.